y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Aquí se nos presenta un símbolo de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, que estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esta mujer pura y santa representa al verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 12, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí tenemos la historia de la iglesia cristiana. La esposa del Cordero, también representada en el libro de Apocalipsis por la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es la esposa del Cordero y es también una mujer vestida del manto de la justicia de Cristo, el sol de justicia, parada sobre el fundamento de la verdad. La palabra de Dios, vimos anoche, es la verdad. Por eso está parada sobre la luna, la lumbrera menor que refleja la luz del sol. La luna es esa lumbrera menor. Y nos dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La iglesia verdadera también tiene las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Las estrellas de su corona representan los que enseñan la verdad. En el libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 2, Daniel 12:2 dice, 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que las estrellas representan los que enseñan la justicia a la multitud. El manto del sol que cubre a esta mujer, según Apocalipsis 12, versículo 1, estaba vestida del sol, podemos encontrar mencionado en Malaquías, en el capítulo 4 y en el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que el manto de justicia, el sol representa ese manto de justicia. Y lo podemos leer también en el libro de Isaías, en el capítulo 61
Y en el versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, como a una novia adornada con sus vestiduras de boda. Así que la novia, la esposa del Cordero, está vestida con vestiduras de salvación, está cubierta con el manto precioso de la justicia de Cristo. Se dice que esta mujer también está encinta, está grávida, está esperando el nacimiento de un bebé, está en el momento del parto, con dolores de parto. ¿Por qué se presenta la iglesia de Cristo como esperando el nacimiento de un bebé? Siempre el pueblo de Dios ha estado en espera de la venida de la promesa, de la venida del Mesías. La iglesia del Antiguo Testamento siempre estuvo esperando el nacimiento de aquel que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. La iglesia del Nuevo Testamento siempre ha estado en espera del retorno del Mesías. Así que siempre la iglesia está en espera. Por eso el apóstol Juan la vio embarazada y con dolores de parto. ¿Qué representan los dolores de parto que sufre la iglesia? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, nos dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime, aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que los dolores de parto son por la espera de la redención. Gemimos dentro de nosotros mismos. La iglesia de Cristo sufre en este mundo de pecado, sufre por estar viviendo en medio de la contaminación reinante. Sufrimos como con dolores de parto porque esperamos la venida del Mesías, la redención de nuestro cuerpo. Nos dice la Escritura que cuando Él aparezca en las nubes del cielo, seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo mortal, sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que la iglesia está esperando la redención de su cuerpo. Él ya nos redimió de la paga del pecado. Amén. Escuchen las 3 P's de la redención. Letra P de papá. La primera P de la redención es lo que Cristo hizo en el pasado. La P de pasado. La segunda P es presente y la tercera P es porvenir. Pasado, presente y porvenir. En el pasado nos libró de la paga del pecado por su muerte en la cruz. Amén. Esa es la primera P.
la paga del pecado, la penalidad del pecado. Por su sangre derramada nos limpia y nos cubre de la penalidad del pecado. Todos nosotros somos pecadores y debiéramos morir. Pero gracias a que Cristo pagó la deuda de nuestro pecado, somos libres de la paga del pecado. En el presente, la segunda P, el Señor nos libra del poder del pecado por su intercesión en el santuario celestial. Gracias a la intercesión de Cristo, tú y yo tenemos poder para vencer el pecado. Hay muchos que no entienden esto, creen que lo único que Cristo vino a hacer fue librarnos de la paga del pecado y dicen, Cristo murió por mí, ya me libró, ya me salvó. Pero se olvidan que para ir al reino de los cielos no solamente necesitamos el manto de la justicia imputada de Cristo, sino también el manto de la justicia impartida que nos va a hacer aptos para el reino de los cielos. Por su muerte en la cruz, Él pagó la deuda de mi pecado, canceló la cuenta que había en mi contra. Pero por su intercesión en el santuario celestial, Él me da el poder para dejar de pecar, para abandonar el pecado, para vencerlo. La segunda P me libra presente del poder del pecado. Pero la tercera P, por venir, me librará de la presencia del pecado. Todavía vivimos en un mundo de pecado y por eso gemimos, por eso estamos como con dolores de parto, porque el pecado es ofensivo para Dios y es ofensivo para todo hijo de Dios. Sufrimos cuando vemos a un niño inocente que nace enfermo, que tiene que pagar por los errores y los pecados de sus padres. Sufrimos cuando vemos y nos sentimos impotentes para ayudar al necesitado, cuando hay injusticia, cuando hay inmundicia, cuando hay maldad. Todo eso trae dolor al corazón de los hijos de Dios, porque anhelamos un día estar libres de la presencia del pecado. Pero cuando Él venga, Él nos va a librar de la presencia del pecado, va a transformar nuestro cuerpo pecaminoso para hacerlo un cuerpo inmortal, un cuerpo santo. Para poder ser transformados tenemos que vencer el pecado en este cuerpo mortal y así poder recibir ese cuerpo inmortal que el Señor ha prometido para aquellos que esperan y aman su venida. Volviendo entonces a la mujer, la iglesia. La iglesia está en dolores de parto. Todavía no somos lo que debiéramos ser porque estamos en un mundo de pecado. Pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿No dicen ustedes amén a eso, hermanos? Que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Alabado sea su nombre. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, nosotros seremos semejantes a Él. ¿Y qué significa ser semejantes a Cristo? Obviamente no significa que vamos a ser dioses como Él es Dios. No significa que vamos a ser todopoderosos como Él es todopoderoso. ¿En qué vamos a ser semejantes a Cristo? ¿En qué? En su carácter,
en su pureza, en su santidad, en su justicia, en su obediencia, seremos semejantes a Él. ¿Y cómo es Él? Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Puro. ¿Cómo es Cristo, hermanos? Puro. Y si tú tienes la esperanza de verlo venir en gloria, aquí dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos aquí tienen la esperanza de ver al Señor Jesús venir en gloria? ¿Cómo se llaman los que creen y tienen la esperanza bendita en su corazón? ¿Cómo nos llamamos los que tenemos la esperanza bendita del pronto regreso de Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo nos llamamos? Adventistas, porque esperamos la venida del Señor. Y nos llamamos del séptimo día porque nos identifica como los que tenemos el sello de la obediencia. Guardamos todos los mandamientos de Dios. ¿Amén? Ahora, todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Contéstenme, hermanos, ¿cómo es Jesús? Y si nosotros tenemos la esperanza de verle, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos purificarnos a nosotros mismos. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Cómo es Cristo? Sin pecado, es puro, sin pecado. Y si nosotros queremos verle venir en gloria, seremos semejantes a Él, puros y sin pecado, porque no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados, no solamente para quitar la deuda del pecado, la paga del pecado, pero también para quitar el pecado de nosotros. Cuando Él nació en Belén, el ángel Gabriel se le apareció a José y le dijo, no temas de recibir a esta mujer, porque aunque está embarazada y tú sabes que no es tu hijo el que va a nacer de ella, lo que en ella es engendrado es hijo de Dios. Y entonces le dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero luego le dijo a José el ángel Gabriel, y tú llamarás su nombre Jesús, en hebreo Yahshua, que quiere decir Jehová es Salvador. Llamarás su nombre Yahshua, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿Así dice? ¿Cómo dice? No dice Él salvará a su pueblo en sus pecados. Dice Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí dice en 1 de Juan 3:5, y Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él vino para quitar el pecado de nuestra vida. La iglesia de Cristo es pura, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, porque Cristo vino para purificarla. Sigue diciendo versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es. ¿Cómo? ¿Cómo es Cristo, hermanos? ¿Vieron? Hay 3 adjetivos que se describe aquí para hablarnos de Jesús. Primero dice, Él es puro. Segundo,
Él es sin pecado. Y tercero, Él es justo. Y si nosotros queremos verle venir y soportar su venida, si queremos estar en pie cuando Él se manifieste, tenemos que ser puros, santos y justos. Como Él es puro, santo y justo, sin pecado, apartado de todo pecado. Y dice aquí, en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es como justo. Así que Jesús es justo y si nosotros somos de Él, seremos justos como Él es justo. El que practica el pecado, versículo 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que, hermanos, en este mundo solo hay dos simientes. La simiente de Dios y la simiente ¿de quién? Del diablo. Ese es el enemigo que peca desde el principio, que odia. Dice allí en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así que, hermanos, en este mundo la iglesia del Señor va a ser odiada, va a ser aborrecida. Y así como Caín mató a su hermano, todo aquel que quiera vivir una vida pura y santa va a ser perseguido, va a ser odiado por este mundo. Y si pueden, hasta la vida nos van a quitar. Hay dos simientes y esas dos simientes están en pugna, están en lucha, están en guerra, están en batalla, conflicto desde el mismo comienzo. ¿Y saben quién puso esa guerra y ese conflicto entre las dos simientes? Fue el resultado del pecado, pero Dios colocó esa enemistad. Léanlo en el primer versículo en toda la Biblia en el cual se presenta el Evangelio. Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, la primera manifestación del plan de salvación. Dice así, Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás, y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? Literalmente en ese momento era Eva, la madre de todos los vivientes. Pero la mujer, ya vimos, representa ¿a quién? A la iglesia pura. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. Así que el que puso el odio entre el diablo y la iglesia es el mismo Dios. Pondré, dice Dios, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Noten, va a haber guerra entre las dos simientes. Hay dos simientes. ¿Y cuáles son las dos simientes? Díganme. La de Dios y la de Satanás. ¿Cuál es la simiente de Dios?
¿Cuál es la simiente de Dios? Bueno, esa es la iglesia, pero ¿cuál es la simiente de Dios? Los que venimos de Abraham, el pueblo de Dios. En sentido amplio, la simiente somos nosotros, pero en realidad la mujer da a luz a la simiente. Si la mujer es la iglesia, ¿quién es la simiente de la mujer? Hermanos, ahí en el mismo versículo de Génesis 3:15 está la respuesta a la pregunta que les estoy haciendo. Dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y entre la mujer, la iglesia. Entre tu simiente, la simiente del diablo, y entre la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le morderás en el talón, en el calcañar. Ahora díganme, ¿quién es la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Quién es? ¿Quién es la simiente con mayúscula? La simiente por excelencia. Jesucristo es la simiente de la mujer. Por eso dice que la mujer está embarazada y está esperando el nacimiento de su hijo. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón, el cual regirá a las naciones con vara de hierro, y él fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que la simiente de la mujer es Cristo. Vamos a leerlo en Gálatas, capítulo 3. Esa fue la misma promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Se la repitió a Abraham, a Isaac, a Jacob. La repitió a lo largo de los siglos, la simiente que vendría. En Gálatas, en el capítulo 3, nos dice en el versículo 16 y 17, 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos. No dice simiente en plural, sino dice a tu simiente en singular. A tu simiente, la cual es ¿quién? Ahí lo dice, hermanos, abran sus Biblias. ¿Quién es la simiente? Cristo es la simiente de la mujer. Ahora, Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y luego le dijo, pondré guerra entre tu simiente y la simiente de la mujer. No dice las simientes. Si fuéramos nosotros las simientes de la mujer, entonces no podríamos ser al mismo tiempo la mujer, porque la mujer es la que da a luz al hijo varón. Nosotros somos la mujer, pero la simiente de la mujer es Cristo, que vino a libertar a los que estaban cautivos por Satanás. ¿Está claro? La guerra es entre el diablo y la iglesia, entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer que es Cristo. Pregunta ahora, si la simiente del diablo, si la simiente de Dios, de la mujer, es Cristo, ¿quién es la simiente del diablo? ¿Se quedaron callados ustedes? ¿Qué pasó? No, el diablo dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. El diablo es el dragón, es la serpiente, pero ¿quién es la simiente de la serpiente? Hermanos, algo tan sencillo, está en Génesis 3, el versículo más conocido de todo el libro de Génesis. Tenemos que entender quién es la simiente del diablo. A ver, vuelvo a decir la frase y ahora la van a captar. Si la simiente de Dios es Cristo, la simiente del diablo es él.
Están dormidos ustedes, el calor los ha afectado, ¿eh? Despiértense, hermanos. ¿Qué es lo contrario a Cristo? El anticristo. Ahí hasta un niño lo dijo, miren. Eso mismo, la simiente del diablo, la obra maestra de engaño de Satanás, a través del cual él quiere sentarse en el trono del mundo, así como Cristo fue arrebatado y se sentó en el trono de Dios. La simiente del diablo que quiere sentarse en el trono de Dios, haciéndose adorar como Dios, es el anticristo, la simiente de Satanás. Es su obra maestra, su creación máxima, el anticristo. Se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Léanlo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Bueno, qué bueno que estamos aprendiendo algo nuevo hoy, ¿verdad? 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como si fuera ¿qué? Dios mismo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el más grande de todos los apóstatas, la simiente del diablo, es el anticristo. Y él es el que se hace adorar como si fuera Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis ustedes ven que la guerra es entre el cordero y el dragón. La guerra es entre Cristo y el anticristo. La guerra es entre el creador y la criatura creada que se quiere hacer como si fuera Dios. La guerra es entre la bestia y el manso cordero, como que fue inmolado. Y uno dice, la bestia se lo come al cordero, porque es una bestia espantosa con 7 cabezas. Oh, eso fue lo que el diablo trató de hacer. Vayan de vuelta a Apocalipsis capítulo 12, que es nuestro texto de esta mañana. Dice Apocalipsis 12, la cola del dragón, versículo 4. La cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esos son los ángeles, recuerden. Estrellas representan los ángeles. Mensajeros. Los ángeles que pecaron fueron arrojados del cielo con el diablo. Y el dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El diablo quiso destruir a Cristo desde el momento en que nació. Tenía planeado eliminarlo aún antes. ¿Saben? Cada vez que alguna profecía de la Biblia se está por cumplir, el dragón se comienza a poner nervioso. La primera profecía de tiempo exacto que está en la Biblia, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la primera profecía de tiempo exacto? Después de la que vimos anoche, de los 120 años que iba a durar la tierra desde que Dios le anunció a Noé. Dijo, 120 años será el tiempo que le he dado a esta tierra, y Noé predicó por 120 años. Pero la primera profecía con tiempo exacto la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 15, cuando Dios le dio a Abraham la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 15, 4. Vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la una a la otra. Ahora esto es algo muy impresionante, hermanos. Partió los animales por la mitad y puso la mitad a un lado y la mitad al otro. Hizo una lista, una hilera de altares. Una hilera de un altar a este lado y una hilera de altar al otro lado. Partiendo los animales. Eso es la señal de un pacto muy solemne. Una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y luego dice, descendían aves de rapiña sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que a tu simiente, tu descendencia, morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que ya puesto el sol oscuro, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, río Éufrates. Ahí está Abraham haciendo el pacto, pero Dios le dice, tus descendientes van a morar en tierra extraña, van a ser extranjeros, van a ser perseguidos. ¿Por cuánto tiempo? 400 años. Esa es la primera profecía con tiempo exacto. Ahora escuchen bien. Cuando el diablo comenzó a ver que se acercaba la fecha del cumplimiento de los 400 años, el diablo comenzó a ponerse nervioso. Porque Dios había dicho que iban a estar cautivos, pero de allí los sacaría con grande poder. Y él dijo, ya viene el libertador del pueblo de Dios. Ya viene la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, que es la que me va a aplastar la cabeza a mí. Yo no voy a permitir que esto suceda. Y estaban en Egipto, en tierra extraña, como Dios había dicho. Se cumplió la palabra del Señor. Cuando se acercaban los 400 años, entonces el diablo utilizó una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene el diablo? 7 cabezas. Y usted dice, ay, pero ¿cómo el diablo va a tener 7 cabezas? Las cabezas son poderes políticos, reinos, imperios, que el diablo ha utilizado para sentarse en el trono del mundo y dominar a la gente. Una de esas cabezas es Egipto. El imperio egipcio persiguió al pueblo de Dios. Se sentó en el trono y el faraón de Egipto se hacía adorar como si fuera Dios. Acuérdense de esto porque esta semana vamos a estar estudiando lo que es Babilonia y el origen de la religión falsa. Y vamos a desenmascarar al mentiroso que es el diablo y todos sus engaños y cómo ha engañado al mundo. Ahora déjenme decirles, Faraón, que se creía como Dios, se vestía todo, se ponía oro sobre su cabeza, sobre su cuerpo, collares de oro y brazaletes de oro y una corona de oro, y se sentaba en un trono de oro y comía en platos de oro, porque él se creía que era Dios, porque el oro es símbolo del Dios Sol. Por eso la mujer está vestida
del sol, que es la justicia de Cristo. Pero no pone oro sobre su cuerpo. Escuchen, hermanos, la iglesia de Cristo no utiliza joyas. Los cristianos no debemos utilizar el oro, porque el oro es símbolo del Dios Sol, el rival de Cristo. Baal, el Dios Sol. El oro es símbolo del Dios Sol, por eso la Biblia prohíbe el uso de oro, de plata y de piedras preciosas. ¿Quién es la mujer que usa el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos? Sí, lo leímos anoche en Apocalipsis 17. Ven acá, dice el versículo 1. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra, los moradores de la tierra, se han emborrachado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llenas de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Así que, ¿quién es la mujer que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas? Correcto, la mujer que le está dando la vuelta a su Dios. Por eso se le llama la prostituta, la ramera. Le está pagando mal a Dios con un Dios falso. Anda con otro marido. Esa es la iglesia falsa. Y esa es la que se adorna con piedras preciosas, con oro, con plata, con perlas, porque son símbolos del paganismo. El oro representa al dios Sol, la plata representa a la diosa Luna, igual que las perlas. Y las piedras preciosas representan a las constelaciones del zodíaco. Eso lo vamos a ver más adelante esta semana. Entonces, volviendo a esa mujer que es perseguida, el diablo utilizó la cabeza del dragón a través del rey de Egipto, que era el representante de Dios en la tierra, del Dios falso, del diablo. El faraón era la simiente de Satanás. Era el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se hace adorar como si fuera Dios en esta tierra, que tiene poder sobre la vida de los seres humanos para quitarles la vida si no lo adoran. Esa cabeza se paró frente al niño. Cuando se acercaban los 400 años que Dios había dicho que iba a mandar un libertador, el diablo movió a Faraón a celos, a envidia. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todo niño varón. ¿Se acuerdan? Las parteras de Egipto tenían órdenes. Si es niña, que viva. Si es varón, que muera. ¿Y por qué creen que lo mandó a matar? Porque él sabía que se acercaba la fecha de una gran liberación. Y él dijo, van a ser el libertador. Y yo me voy a encargar de matarlo, que ni un niño varón tenga vida, porque entonces voy a matar a ese niño tan pronto como nazca. Claro, el diablo no sabía que ese iba a ser un gran libertador, pero no el gran libertador que es Cristo. Pero él no lo sabía. Él no sabía cuándo venía el Mesías. Él pensó que iba a ser, y por eso mandó a matar a todos los niños varones. Miren, la historia se repite con todas las cabezas del dragón. Cada vez que se acerca el cumplimiento de una profecía, el diablo se ensaña para matar al Hijo de Dios. Y no tengo el tiempo en esta hora de llevarlos a lo largo de las 7 cabezas del dragón. Pero les hablo de la otra. ¿Se acuerdan cuando Cristo nació? ¿Se acuerdan que desde lejos de Oriente vinieron unos sabios buscando al Mesías que había nacido? Venían siguiendo una estrella. Y cuando la estrella se detuvo, ellos fueron a Jerusalén.
y fueron a averiguar dónde está el Mesías que ha nacido, porque hemos visto su estrella y hemos venido siguiendo su estrella. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y fue con los dirigentes del pueblo de Dios, fue con los líderes judíos, fue con los sacerdotes, con el sumo pontífice, sumo sacerdote judío. Y estos hombres, los escribas y fariseos, buscaron en las escrituras y le dijeron, bueno, la escritura del profeta Miqueas dice que tiene que nacer en Belén de Judea, la ciudad de David. Lo mandaron con el rey Herodes. Y el rey se enteró de que ellos venían buscando un rey que había nacido. Y él dijo, ¿y quién va a venir a tomar mi lugar? Y les dijo, vayan, encuentren al niño y cuando lo hayan encontrado, vuelvan y me dejan saber para que yo también vaya y lo adore igual que ustedes. Pero el plan de Herodes era matar al niño. Cuando los magos que vinieron de Oriente, los reyes de Oriente, pensaban regresar a Jerusalén, se les apareció un ángel del Señor que les dijo, no vuelvan por ese camino, váyanse por otra parte. Y no volvieron, y Herodes quedó burlado, se quedó esperando y nunca que volvían, hasta que se enfureció y dijo, si ha nacido un rey, yo quiero saber dónde está. Y como le dijeron que iban a nacer en Belén de Judea, hizo lo inconcebible, mandó a matar a todo niño varón que había nacido en Belén por 2 años hacia atrás, para estar seguro de matar al niño que había nacido en Belén. Y si no hubiera sido porque el Dios del cielo protegió a su hijo, le dio un sueño a José y le dijo, toma a tu mujer María y al niño y váyanse, huyan a Egipto, porque Herodes buscará quitarle la vida. Cristo no hubiera ni siquiera llegado a ser bebé, porque tan pronto como nació el dragón quiso quitarle la vida. Ahí ustedes pueden ver el diablo, el odio que tiene contra la simiente de la mujer, tratando de destruirlo. Pero ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué hizo el dragón cuando vio que no pudo vencer a Cristo? ¿Qué dice Apocalipsis 12? El versículo 5. La mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Dónde tuvo que huir la mujer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué tuvo que huir? ¿Por qué la iglesia verdadera tuvo que huir? Miren lo que dice en el versículo 14, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, el diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese anegada, arrastrada por el río. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién es el dragón? ¿Quién es la serpiente? ¿Están dormidos o están despiertos, hermanos? Entonces contesten, pues. ¿Y qué es eso de que el diablo abrió su boca y lanzó un río de agua tras la mujer? Si el agua representa pueblos, muchedumbres, naciones, lengua, el diablo utiliza a los seres humanos para lograr sus propósitos, así como utilizó al faraón de Egipto, así como utilizó al rey Herodes romano, así ahora utiliza la persecución
¿Y quién creen ustedes que mandó la persecución contra la iglesia verdadera? El mismo, el hombre de pecado, la simiente del diablo, el anticristo. Por 1260 años, la simiente de Satanás, el anticristo, su obra maestra de engaño, el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. ¿Y dónde creen ustedes que el diablo tiene su trono aquí en la tierra? Díganme. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está el trono del diablo aquí en la tierra? Ah, mis hermanos, en la ciudad eterna de Dios, donde está el trono de Dios, la ciudad está rodeada por 7 montes. El diablo escogió una ciudad aquí en la tierra donde colocar su trono para ser adorado como Dios. Y se escogió una ciudad que tiene 7 montes. Y ahí está el trono del diablo, en la ciudad que tiene 7 montes. Ahí está sentado. Miren, bajo la 6ª plaga, dice Apocalipsis 16, versículo 10. El 5.º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó o se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Bajo la 5ª plaga va a venir una oscuridad, unas tinieblas sobrenaturales sobre el trono de la bestia. La bestia es lo mismo que el anticristo. La bestia es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el sistema de engaño más grande que hay sobre esta tierra, porque se hace pasar como si fuera Dios. Dice que Él puede perdonar los pecados como si fuera Dios. Dice que Él puede santificar a la gente y canonizar a la gente y hacerlos santos. Dice que Él tiene las llaves del reino de los cielos y las llaves del infierno. Dice que Él es el único que puede sacar a las almas del infierno o del purgatorio. Ese se hace pasar como si fuera Dios y se postran delante de Él. Le besan el anillo, se arrodillan delante de Él, lo reciben como si fuera Dios. ¿Saben lo que dijo el presidente de los Estados Unidos cuando un reportero le preguntó? Saben que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, hizo algo que nunca ha hecho jamás. Fue personalmente a recibir a Benedicto XVI al aeropuerto. Ni siquiera cuando vino la reina de España en los Estados Unidos la fue a recibir al aeropuerto. Ni cuando vino el presidente de Rusia lo fue a recibir al aeropuerto. Para ningún mandatario, ningún jefe de Estado ha tenido el honor que tuvo Benedicto XVI, que el presidente de los Estados Unidos vaya personalmente a esperarlo al aeropuerto y esté al pie del avión cuando él bajara de las escaleras. Un reportero le preguntó a George Bush, cuando usted miró en los ojos del Papa, ¿qué vio? ¿Lo leyeron en las noticias? ¿Qué respondió George Bush? Cuando yo miré a los ojos del Papa, vi a Dios. Eso es lo que dijo George Bush hace 2 semanas atrás, cuando fue a recibir al obispo de Roma al bajar del avión. Le dijo al reportero, yo vi los ojos de Dios, dijo. Por eso dice la Biblia que se haría adorar como si fuera, ¿qué? Como si fuera Dios. Ahora, hermanos, este poder se sienta en la ciudad de 7 montes. El trono de Satanás está en Roma. Y eso lo vamos a estudiar más a fondo esta semana. Así que la simiente del diablo es el anticristo. La simiente de Dios es Cristo.
El odio es entre el diablo y la iglesia. ¿Y qué hizo el diablo cuando vio que no pudo destruir a Cristo? Apocalipsis 12:13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahora, hermanos, por 1260 años, desde el año 538, cuando el obispo de Roma fue coronado con triple corona. Escuchen bien, porque muchos no saben esto. Para que el Papa pudiera llegar a ser Papa sobre toda Europa y sobre todas las demás naciones, tuvieron que arrancar a 3 cuernos de los primeros. ¿Se acuerdan de Daniel 7, donde decía que el cuerno pequeño iba a arrancar a 3 cuernos de los primeros? 3 tribus bárbaras tuvieron que ser arrancadas. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. El último de esos 3, el rey de los ostrogodos, tenía su trono en Roma. Y el obispo de Roma no podía llegar a ser coronado como rey de todo el mundo si no arrancaba al rey que estaba sentado en el trono en Roma, porque no podía haber 2 reyes sentados en el mismo trono. Así que cuando los vándalos, los érulos y finalmente los ostrogodos fueron arrojados, destruidos por los ejércitos católicos de el general Belisario, las 3 coronas de los 3 reyes que fueron arrancados fueron usadas para coronar en el año 538 al obispo de Roma. Desde allí comenzó la persecución. Y la persecución duró 1260 años. Y si ustedes ven la historia, hermanos, escuchen bien, siempre fue por órdenes del Papa que se lanzaron las cruzadas, que se lanzaron las persecuciones, la Santa Inquisición, así se le llamaba, el santo oficio de la Santa Inquisición, que de santo no tenía nada porque era asesinato de todo aquel que estudiara la Biblia. Mandaba matar a todo aquel que no adorara al Papa, que no se sujetara y se sometiera ante él. Pueblos enteros fueron muertos, destruidos. Por ejemplo, el Papa Inocencio III lanzó una cruzada en el año 1308 contra los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Los valdenses eran un pueblo pacífico que por siglos habían vivido al norte de Italia. Trabajaban la tierra, enseñaban a sus hijos a respetar a Dios, a guardar sus mandamientos. Bautizaban a sus niños no recién nacidos, sino cuando ya eran grandes para entender lo que estaban haciendo. Enseñaban a sus hijos a no tener imágenes, a obedecer los mandamientos de Dios, inclusive el santo sábado. Pero como no quisieron adorar a un hombre, no quisieron someterse bajo el control del obispo de Roma, los mandaron a matar, a exterminar, los borraron de la faz de la tierra. Literalmente más de 1,5 millones de valdenses fueron muertos por orden del obispo de Roma. ¡Qué terrible! El Papa Martín V declaró una cruzada contra los husitas. ¿Quiénes eran los husitas? También les llamaban los hermanos moravos porque venían de Moravia. Moravia era un país que hoy en día se llama Checoslovaquia. Y ahí en la ciudad de Praga había un sacerdote católico que se llamaba Juan Hus. Por eso les llamaban husitas. Así como los seguidores de Lutero les llamaban luteranos, a los seguidores de Hus les llamaban husitas. Y este sacerdote católico comenzó a estudiar la Biblia y descubrió en la palabra de Dios que para tener vida eterna hay que darle al creyente no solamente la hostia, el pan, sino también la copa del nuevo pacto.
Porque Cristo dijo, el que no toma de mi sangre y bebe de mí, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces este sacerdote católico comenzó a tener misa, pero no solamente les daba la hostia a la gente, les daba también la copa. Lo mandó a llamar el Papa y le dijo que él era un hereje, que estaba cambiando la doctrina de la iglesia. Él dijo, no, solo estoy siguiendo lo que Jesús mandó. Y no tengo el tiempo de contarles toda la historia de Juan Hus, pero lo condenaron como hereje, lo mandaron a quemar en la hoguera y el Papa Martín V declaró una cruzada contra todos los de Moravia, porque casi toda la nación entera habían creído las enseñanzas de este sacerdote católico. Más de 1 millón de moravos fueron muertos por esa cruzada. Por eso dice que el dragón arrojó agua como un río tras la mujer para arrastrarla por el río de la persecución, para que no quedara nadie de los descendientes de la mujer. Pero entonces, y estamos llegando al final del capítulo 12, dice el versículo 16. Nos queda el 16 y el 17. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hermanos, ¿qué cosa es la tierra que ayudó a la mujer? Estamos en el versículo 16 de Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis 12, versículo 16. Aquí dice que el diablo persiguió a la mujer. El diablo lanzó la persecución para borrar de la faz de la tierra los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús. Y eso es lo que el diablo ha hecho a lo largo de los siglos. El enemigo ha tratado de borrar de la faz de la tierra al verdadero pueblo de Dios. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir ahí donde dice, la tierra ayudó a la mujer? Porque la tierra abrió su boca y tragó el río que la serpiente había arrojado para arrastrar a la mujer. Explíquenme, hermanos, ¿qué cosa es la tierra? En el versículo anterior, que es el 14 y 15, dice que la mujer es sustentada por 1260 días. Ahí es donde Dios la sustentó, en las montañas, en los bosques, en las cuevas de la tierra, para que no fuera destruida. Pero donde dice la tierra abrió su boca y tragó el río. Si el río es la persecución, ¿qué quiere decir que la tierra abrió su boca? A ver, hermano. Muy interesante lo que dice el hermano. Acabamos de tocar un nuevo símbolo en profecía. Hemos hablado del símbolo de una mujer, hemos hablado del símbolo del sol, hemos hablado del símbolo de la luna, hemos hablado del símbolo de las 12 estrellas, hemos hablado del símbolo de un dragón, de una serpiente, hemos hablado del símbolo de una mujer, pero ahora encontramos un nuevo símbolo en profecía y ese símbolo es la tierra. A ver, hermano, diga. Cuando dice abrió su boca, literalmente en el lenguaje simbólico de profecía significa ley de edicto. Me parece que es en 1798 cuando viene la Revolución Francesa y caen los 1260 años. Eso es una apertura para que el protestantismo vaya a... Sí, hermanos, lo que sucedió fue... Hay un nuevo símbolo en profecía y ese símbolo es la tierra. En Apocalipsis capítulo 13 se habla de 2 bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Escúchenlo bien lo que dijo el hermano. La tierra representa el continente americano deshabitado. El mar representa Europa, muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. De la tierra surge una bestia que es los Estados Unidos de Norteamérica, mansa como un cordero, pero luego va a hablar como un dragón. Eso lo vamos a ver más adelante esta semana al estudiar la profecía de Apocalipsis 13.
Pero por ahora estoy haciendo mención al símbolo de la tierra. La tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando dice que la tierra abrió su boca para tragar al río, representa justamente una declaración de libertad religiosa dada por los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1776, cuando se forma la nación de Estados Unidos, y en 1789 se firma la Declaración de Derechos Humanos, abriendo las puertas de los Estados Unidos para todos los perseguidos de todas las naciones. Se abre una nación donde ahora va a haber libertad religiosa, donde los perseguidos del mundo pueden encontrar refugio para adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. Es una declaración a través del poder legislativo de los Estados Unidos que abre la boca para salvar a los perseguidos, tragar el río de persecución. Cualquiera que pusiera sus pies en las playas de América sería protegido por los derechos de libertad civil y libertad religiosa. El Estado no legislaba sobre la iglesia, y la iglesia no. Así es. Ahora, hermanos, aquí vemos el surgimiento de los Estados Unidos como nación de libertad religiosa, pero según la profecía, el dragón se va a encargar también de hacer que Estados Unidos hable como dragón. Eso está profetizado y eso no está en el futuro, ya está sucediendo. Eso lo vamos a ver esta semana, como un país que dice defender los derechos religiosos, de libertad de conciencia, de libertad de expresión, de libertad de culto, ahora está hablando como dragón. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre la ley dominical y lo que está pasando en los Estados Unidos sobre la ley dominical. ¿A cuánto les gustaría saber lo que está pasando con un fuerte movimiento que hay en los Estados Unidos para establecer la ley dominical en los Estados Unidos? Bueno, de eso vamos a hablar esta semana, así que no se pierdan ninguno de los días de esta semana, porque vamos a estudiar todas estas cosas. Pero volviendo a esta profecía, Estados Unidos aparece en la escena profética ayudando al verdadero pueblo de Dios, porque hermanos, justamente en Estados Unidos es donde Dios levanta la simiente de la mujer para que proclame el último mensaje de amonestación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vean Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La última guerra del diablo contra la descendencia de la mujer es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y dónde habría de surgir ese remanente? Según el versículo anterior, la tierra ayudó a la mujer. Si la mujer es el verdadero pueblo de Dios, entonces el verdadero pueblo de Dios tenía que surgir de Estados Unidos de Norteamérica. Y allí fue donde Dios escogió a esa nación del norte para iniciar el gran movimiento final, para proclamar al mundo entero el pronto regreso de Cristo Jesús. Esta tarde vamos a ver cómo Dios levantó la iglesia adventista. ¿Y por qué la levantó en la profecía, cumpliendo exactamente la fecha que señalaba la profecía? Recuerden, cada vez que hay una profecía de tiempo exacto, el diablo se pone nervioso. Y el diablo quiere evitar que esa profecía se cumpla y desbaratar el plan de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando llegó la fecha que señalaba la profecía para que el remanente surgiera aquí en esta tierra, y el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué?
El testimonio de Jesucristo. El remanente, ahí lo dice Apocalipsis 12:17, el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Qué quiere decir la palabra resto? Lo último que queda, el remanente de la descendencia de la mujer. Y da dos características de ese remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El Señor iba a restaurar a su iglesia en el tiempo del fin, el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es ¿qué cosa, hermanos? El espíritu de la profecía. Ahora, el diablo se va a hacer la última guerra contra este remanente. Pero este remanente tenía que surgir de los Estados Unidos, según la profecía. Y cuando se acerca el tiempo para que Dios levante el remanente en los Estados Unidos, el diablo conoce la profecía mejor que tú y que yo. El diablo es el principal estudioso de las profecías de la Biblia. Oh sí, el diablo es especialista en profecía. Así que cuando ustedes vean una persona que es especialista en profecía, no todo lo que reluce es oro. No nomás porque una persona predique bonito y predique de profecía, vamos a creer todo lo que diga. Ni aunque sea el pastor Gambetta el que predica. A la ley y al testimonio. Si no hablar en conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo lo que nosotros escuchamos tenemos que comprobarlo por una así está escrito. Ahora el diablo es el principal estudiante de profecía. Y como el diablo sabía que el remanente iba a surgir en los Estados Unidos, en la fecha exacta que señalaba la profecía. ¿Cuál era la fecha que decía la profecía que Dios iba a levantar el remanente, el residuo, el resto de la descendencia de la mujer en los Estados Unidos? ¿Cuál era esa fecha? Hermanos, había una profecía que señalaba esto. Y esa profecía nos lleva al año 1844, pero no nos adelantemos, eso lo vamos a ver esta tarde. El tema de esta tarde lleva por título a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cómo Dios levantó la iglesia adventista para dar el mensaje final, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que tenía que preparar a un mundo para la venida del Señor, que tenía que desenmascarar el falso sistema religioso que se llama Babilonia y que tenía que amonestar contra la bestia, contra su imagen, contra el anticristo y contra la marca de la bestia. Todo esto lo vamos a ver hoy, por la tarde. Ahora, como el diablo sabía que se acercaba la fecha, adivinen qué hizo. Alrededor de esa fecha, el diablo causa unos disturbios increíbles. La fecha señalada por la profecía era el año 1844. El mensaje del primer ángel decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Llamaba a adorar al Dios creador. ¿Van a creer ustedes que en el mismo año que Dios levanta un pueblo en esta tierra para que proclame el Dios creador con su santo sábado, prueba de que Él es el Dios creador, se publica en los Estados Unidos por primera vez el libro que cambió la historia del mundo, el libro más influyente después de la Biblia? Se publica en el año 1844 en los Estados Unidos de Norteamérica, escrito por un famoso hijo de un ministro de la iglesia de Inglaterra. Ese hombre, cuando yo les diga su nombre, ustedes van a reconocer su nombre, aunque era hijo de un pastor, fue el hombre que más daño ha hecho a la iglesia cristiana, posiblemente en toda la historia. El nombre de ese hombre fue Carlos Darwin. Y el libro que él escribió fue El origen de las especies, el comienzo de lo que es la doctrina o la teoría de la evolución. En el mismo año que Dios levanta la verdad en esta tierra para proclamar
el sábado, el día de reposo del verdadero pueblo de Dios que conoce y reconoce a Cristo como el Creador, el diablo levanta una teoría contraria a la creación, la evolución, para tratar de explicar que no creó Dios el mundo en 7 días, sino que a través de millones de años el mundo llegó a ser lo que fue. Y eso no es todo. El diablo levanta 10 años antes otro movimiento, y miren qué interesante, el diablo conoce la profecía. El diablo sabía que tenía que ser en los Estados Unidos de Norteamérica que iba a salir el remanente. ¿Y qué creen? 10 años antes que surja el remanente en los Estados Unidos, levanta otro pueblo en los Estados Unidos que se hacen llamar los santos de los últimos días. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Ustedes saben a quién me estoy refiriendo? ¿Quiénes son los que se hacen llamar la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Los mormones. Y también tienen un profeta, y también dicen que Dios les dio el espíritu de profecía, y también tienen la reforma pro salud. Pero esta tarde les voy a contar más detalles, cómo surgieron. ¿Sabían ustedes que la iglesia adventista, el 22 de octubre de 1844, el remanente surge? Bueno, no me voy a adelantar, solo les digo esto. Cuando yo fui a visitar el lugar donde el Señor reveló a su pueblo por qué Jesús no había venido ese 22 de octubre, en un granero de Hiram Edson, en el estado de Nueva York, parado en el granero, yo miro a mi alrededor y veo allá una montañita. Y le pregunto al guía que andaba conmigo, ¿y esa montañita allí, cómo se llama? Y me dice, ese es el Monte Cumora, donde se encontraron las placas de oro de los mormones. A menos de 5 kilómetros de donde surge la iglesia adventista, Dios levanta, no Dios, sino el Dios de este mundo, Satanás, levanta otro pueblo que dicen ser los santos de los últimos días, que dicen tener un profeta, que dicen tener libros revelados por Jesucristo, a menos de 5 kilómetros de donde tenía que surgir el pueblo remanente de Dios, con la palabra de Dios y los mandamientos de Cristo. Increíble cómo el diablo conoce las profecías. Y eso no es todo, ese no es el único movimiento que surge en los Estados Unidos alrededor de la fecha señalada por la profecía. Sí, mis hermanos, la guerra, el conflicto, la batalla final del diablo no está terminada todavía. Y esta semana nosotros vamos a estudiar Apocalipsis 3 y vamos a ver el último conflicto. Porque Apocalipsis 12:17 termina diciendo, y yo quiero que lo digan junto conmigo en esta hora. Apocalipsis 12:17. Si no lo saben de memoria, abran su Biblia y lo van a leer junto conmigo. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de la mujer. Y ahora nos da las dos características que identifican al remanente. Los que guardan, díganlo hermanos fuerte, los que ¿qué? Y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra final es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No se asusten de lo que voy a decir ahora. El diablo sabe que para poder vencer al verdadero pueblo de Dios no lo puede atacar de afuera. Porque cuando lo ataca de afuera, más fuerte se pone. Siempre la persecución lo que hace es aquilatar al verdadero pueblo de Dios. El diablo sabe que para hundir el plan de Dios del remanente, tiene que infiltrarlo por dentro. No se asusten de lo que voy a decir. El diablo conoce muy bien, porque esto fue lo que le dio resultado en el pasado, que la manera de destruir el testimonio del pueblo remanente
no es perseguirlo, porque cuanto más lo persigue, más se multiplica. Es infiltrarlo por dentro, con hombres que no amen la verdad, que pisoteen el verdadero mensaje de Dios. Infiltrar el pueblo adventista de por dentro para rebajar las normas, los principios y para taparle la boca para que no se dé el último mensaje de amonestación, que no se predique de profecía, que no se desenmascare al papado, que no se desenmascare a Babilonia, que no se hablen de las abominaciones de Babilonia, ni tampoco de las abominaciones que se hacen dentro del verdadero pueblo de Dios. Que no se confronte al dragón, que lo dejen tranquilito para que no nos ataque. Eso es lo que nos dicen. El diablo sabe cómo trabajar. Que Dios nos ayude para que en este conflicto final tú y yo estemos muy seguros de qué lado estamos. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? Y el coro de ese himno dice: por su magna gracia, por su inmenso amor, yo estoy, por Cristo es mi Rey, Señor. Rudo el conflicto sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó, en llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. No con oro, plata, Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden, bendecidos son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Rudo el conflicto sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su
presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.